Se me heló la sangre. Descubrí que mi mujer, durante 15 años, le dio más de 80,000 euros del sudor de mi vida a un amante. Y lo peor, mi propio hijo, el heredero de todo, lo sabía y fue cómplice. Pero esto es Andalucía, y la dignidad de un hombre vale más que el dinero. Así que usé la ley española para darles una lección que jamás olvidarán. Escucha bien esta historia, porque no te imaginas cómo terminó todo. El calor de la tarde caía a plomo sobre el patio, como solo sabe caer en Jaén a mitad de agosto. El sol blanqueaba las paredes encaladas hasta hacer daño a los ojos. Pero aquí dentro, bajo el emparrado que me costó 2 veranos levantar, se estaba en la gloria. Olía a jazmín y a la tierra reseca de las macetas. A lo lejos, el murmullo de la vida del pueblo, una moto que arranca, la voz de una vecina llamando a sus hijos. La paz, mi nieto Leo, con sus 8 años y sus rodillas siempre llenas de tierra, me miraba con esos ojos grandes que eran calcados a los de su abuela. Estaba sentado a la mesa de piedra, esperando su merienda. Para mí, estos momentos lo eran todo. Verlo crecer, cuidarlo, es la única forma que conozco de seguir queriendo a mi Carmen, a través de él. Le preparé una buena rebanada de pan de pueblo, de ese que tiene una miga prieta, y la regué con el aceite de nuestra última cosecha. El aceite de mis olivos, el sudor de mi vida entera. Se lo comía con ganas, con ese apetito que solo tienen los chiquillos. Yo lo miraba, con mi propio trozo de pan a medio camino de la boca, y pensaba en lo que nos quedaba. La casa, los ahorros de 40 años bajo el sol, unos 300,000 euros si no me fallaban las cuentas. Un patrimonio levantado con trabajo y más trabajo, sin lujos, pensando siempre en el mañana. Un mañana que ahora le pertenecía a Javier, mi hijo, que bastante falta le hacía con ese negocio suyo en Sevilla, que parecía un pozo sin fondo. Desde la crisis aquella de 2008, el muchacho no levantaba cabeza. Pero bueno, para eso está un padre, para dejarles un colchón a los hijos. Y en mitad de ese silencio, con el único sonido de las chicharras de fondo, Leo soltó la frase. La soltó como sueltan los niños las verdades, sin malicia, como si hablara del tiempo. Me dijo, el abuelo Ricardo siempre le traía a la abuela Carmen flores más bonitas que las tuyas. El mundo se detuvo. El pan se quedó quieto en mi mano, a un palmo de mis labios. El calor del patio se convirtió en un frío que me nació en el estómago y me subió por la garganta. Ricardo. ¿Quién demonios era Ricardo? En 50 años de matrimonio jamás había oído ese nombre. Sentí como la mandíbula se me apretaba sola. Un gesto que conozco bien. El viejo truco para que no se desboquen las emociones. No le pregunté nada al niño. ¿Qué le iba a preguntar? Le revolví el pelo, forzando una sonrisa que debió de parecer una mueca horrible. Le dije que ya había comido bastante, que se fuera a la calle a jugar con la pelota antes de que el sol cayese del todo. Mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona, un susurro tenso y áspero. El niño, ajeno a todo, salió corriendo dando un grito de alegría, y yo me quedé solo en el patio, con ese nombre rebotando en las paredes de mi cabeza. Ricardo. 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 Esa tarde no pude echar la siesta. Me senté en el sillón de mi mujer, el que nadie había vuelto a usar en 2 años, y me puse a pensar, a repasar. Los últimos años de Carmen,
Cuando ya estaba más delicada, empecé a ver las cosas de otra manera. Esos viajes que hacía sola a Jaén para ir de compras, me decía. Esas llamadas de teléfono que cortaba en cuanto yo entraba en la sala, diciendo que eran cosas de sus hermanas. ¿Desde cuándo se susurraba una con sus hermanas? Cada recuerdo, cada imagen que yo guardaba como un tesoro, ahora aparecía manchada, sucia. Sentía una opresión en el pecho, un dolor físico, y me decía a mí mismo que era el calor, la digestión, cualquier cosa antes que reconocer lo que era, la primera grieta en el edificio de mi vida. La noche no trajo alivio. El calor se pegaba a las sábanas y el silencio de la casa era más ruidoso que nunca. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, viendo la foto de nuestra boda sobre la cómoda, el marco de plata brillando bajo un hilo de luna que se colaba por la persiana. 50 años de honor, de ser los Manuel y Carmen, un ejemplo en el pueblo. Y ahora, el miedo al que dirán, a la vergüenza, era casi peor que el propio dolor. Pero había algo más fuerte que el miedo. Era mi dignidad, el sudor, los sacrificios, las manos agrietadas. Todo eso merecía una verdad. No podía vivir el resto de mis días con el veneno de la duda. Así que, con las manos temblándome, no sé si de rabia o de pena, me levanté. El suelo de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos. En silencio, sin encender una sola luz, crucé el pasillo hasta el dormitorio de invitados, donde guardábamos las cosas viejas. Allí, en un rincón, estaba el arcón de madera de nogal, el arcón de Carmen, donde guardaba sus recuerdos de mujer, como ella decía, manteles bordados, fotos de los niños, cosas así. Un lugar que yo siempre había respetado, un santuario privado, un lugar que nunca, en 50 años, me había atrevido a abrir, hasta esa noche. Con las manos hechas un manojo de nervios, levanté la pesada tapa del arcón. Un olor a lavanda y a tiempo guardado me golpeó, un aroma que era la esencia misma de Carmen. Por un instante, me sentí un ladrón en mi propia casa, profanando algo sagrado. Lo primero que vi fueron los álbumes de fotos forrados de terciopelo. Los abrí. Ahí estábamos nosotros en todas nuestras épocas. La boda, el bautizo de Javier, las comuniones, las vacaciones en la playa de Matalascañas. Una vida entera, una vida perfecta, documentada en papel fotográfico. Cada imagen era un ladrillo más en el muro de nuestra decencia, de nuestro honor como familia. Éramos gente de bien, gente de trabajo, siempre lo fuimos. Luego estaban los manteles que ella bordaba con una paciencia infinita, doblados con un esmero que daba pena tocarlos. Mientras apartaba uno de hilo, mis dedos notaron algo, un bulto, una irregularidad en el fondo de madera. Toqué con más cuidado. La tabla del fondo se movía. No era una tabla suelta. Estaba diseñada para levantarse. Con el corazón martilleándome en el pecho, un dolor sordo y pesado que los hombres de mi tierra no sabemos nombrar, la levanté. Y allí estaba. Un paquetito de cartas, atadas con una cinta de raso azul, y a su lado, una pequeña libreta de hule negro, de esas de llevar las cuentas. El mundo se me encogió hasta caber en ese hueco oscuro. Justo cuando mis dedos temblorosos iban a coger las cartas, sonó el teléfono en el salón. Un sonido estridente que partió en dos el silencio de la casa.
Por un momento pensé en no cogerlo, en dejarlo sonar hasta que se cansara. Pero la costumbre es más fuerte que el dolor. Fui hacia el salón, con las piernas pesadas, como si caminara por el fango. Era Javier. Su voz sonaba falsamente alegre, como siempre que necesitaba algo. Empezó hablando del tiempo, de lo guapo que estaba Leo, de lo orgullosa que estaría su madre de ver cómo llevaba el negocio. Siempre la sacaba a ella, siempre. Era su manera de ablandarme. Yo, con la imagen de las cartas en la cabeza, solo podía responder con monosílabos. Sí, claro, ajá. Él no pareció notarlo, o no quiso. Siguió con su perorata, que si la temporada turística estaba floja, que si el préstamo ICO que pidió después de la pandemia se lo estaba comiendo todo. Y entonces llegó al grano. Me habló de una oportunidad de inversión, de expandir el negocio para atraer a otro tipo de cliente. Era la misma canción de siempre. Me dijo que con una pequeña ayuda, ahora, antes de que acabara el trimestre, podría salvar el año. Mencionó de pasada la primera comunión de su hija, mi nieta, el año que viene, un evento que, en Andalucía, es casi una segunda boda. Hay que aparentar, hay que demostrar que a uno le van bien las cosas. Y remató la faena con la frase de siempre, la que usaba como un arma. ¿Qué va a pensar la gente si se enteran de que tengo que cerrar? La deshonra, papá. Seríamos la comidilla del pueblo. El qué dirán. Siempre el qué dirán. Yo me quedé callado, con el auricular en la mano, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Él lo interpretó como una duda y se despidió con prisa, diciendo que ya hablaríamos. Colgué. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Estaba lleno de mentiras. Volví al cuarto y me arrodillé de nuevo frente al arcón. Cogí el paquete de cartas. La cinta azul se deshizo casi sola, como si llevara años esperando. La caligrafía no era la de Carmen. Era una letra elegante, inclinada, de alguien con estudios. Desdoblé el primer papel. La tinta estaba un poco desvaída por el tiempo. La carta no empezaba con un querida Carmen. Empezaba con un mi querida Paloma. Se me heló la sangre. Seguí leyendo. No eran las palabras de un amante vulgar. Eran peores. Hablaban de arte, del alma, de sueños que ella le contaba y que yo, al parecer, nunca había entendido. Y entonces la frase que lo confirmó todo: tu generosidad es tan grande como tu alma. Gracias a ti, mi obra podrá ver la luz. No era solo una traición del corazón, era una traición del bolsillo, de mi bolsillo. De los jornales que me dejé la piel trabajando, de sol a sol, para que mi familia tuviera lo que yo nunca tuve. Y ella, mi Carmen, mi santa, se lo estaba regalando a una paloma que le escribía cartas bonitas. Toda esa noche me la pasé en vela, sentado a la mesa de la cocina, con la única compañía de una lamparilla de aceite que parpadeaba y proyectaba sombras extrañas en las paredes. Leí cada una de las cartas, una por una. Al principio, una parte de mí, la parte cobarde, quería parar. Quería coger ese fajo de papeles, llevarlo al patio y prenderle fuego, quemar la mentira y seguir viviendo con el recuerdo limpio de mi Carmen, protegiendo el honor de la familia de cara a la galería. ¿Qué importaba la verdad si nadie la sabía? Pero otra parte, la que me mira al espejo cada mañana, la que se conoce las cicatrices de las manos, no me dejó.
Mi dignidad me exigía saber. Las cartas dibujaban una vida paralela que había durado casi 15 años. No hablaban de un amor de cama, no. Eran peores. Hablaban de un amor del alma. Ricardo era su confidente, el que entendía sus sueños artísticos, sus ganas de ver el mundo más allá de nuestro pueblo. La llamaba su musa, y ella, a cambio, le contaba sus penas, sus frustraciones. Y leyendo entre líneas, me di cuenta de que la mayor de sus frustraciones era yo. Yo, que solo sabía de olivos y de trabajo. Yo, que nunca le escribí un poema. Me sentí como un extraño que mira por la ventana la vida de su propia mujer. Cuando terminé con la última carta, el dolor era una brasa en el pecho. Pero el dolor se puede aguantar. Lo que vino después fue distinto. Abrí la libreta de hule negro. La caligrafía de Carmen, tan familiar, llenaba las páginas con una meticulosidad que me heló la sangre. Préstamo a R, ponía. Fechas, cantidades. Al principio eran pellizcos, 100 euros, 200. Pero con los años, las cifras crecían. 500, 1000, 5000. Sumé las páginas con el pulso tembloroso, una y otra vez, porque mi mente se negaba a aceptar el resultado. Cuando por fin lo hice, la cifra final me dejó sin aire. Más de 80.000 euros. 80.000 euros que yo había sudado bajo el sol de Jaén, euro a euro. Dinero que no era papel, era aceite no vendido, era sudor no recompensado, era la tierra misma traicionada. Y entonces, un recuerdo concreto me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Invierno de 2010. Mi viejo tractor, el Ebro, ya no daba más de sí. Llevaba meses ahorrando para uno nuevo, uno con cabina, para no tragar polvo en verano y no morirme de frío en invierno. Lo tenía casi todo, y recuerdo, como si fuera ayer, a Carmen sentada aquí mismo, en esta misma silla, diciéndome con esa dulzura suya que era una locura gastar tanto dinero. Me dijo que debíamos ahorrar para la vejez, que el tractor viejo aún podía aguantar un par de años. Y yo, como un tonto, le hice caso. Me convenció. Busqué la página de 2010 en la libreta. Allí estaba. Una semana después de aquella conversación. Préstamo a R. 12.000 euros. El precio exacto del tractor que nunca compré. En ese instante, el dolor se secó. Se convirtió en algo duro, frío y afilado. Se convirtió en rabia, una rabia silenciosa, la peor de todas. Pensé en llamar a Javier y cantarle las 40, pero sabía lo que haría. Lo negaría todo para proteger la imagen de su madre y, sobre todo, para proteger su herencia. Pensé en ir a casa de mis cuñadas, las hermanas de Carmen, pero eso sería prender la mecha del escándalo en el pueblo. Me imaginé las habladurías en la plaza, las miradas de lástima, la mancha en nuestro apellido. No, esto era mío, un asunto de honor, y el honor de un hombre se defiende en silencio. Cuando empezó a clarear, me levanté. Ya no había dudas ni dolor, solo una determinación de hierro. Fui al armario y saqué mi mejor traje, el de las bodas y los entierros. Me afeité con cuidado, como si fuera domingo. Me miré al espejo. Parecía el mismo de siempre, pero yo sabía que el hombre que me devolvía la mirada había envejecido 50 años en una sola noche. Salí de casa y caminé hacia el banco. El director, al verme entrar así vestido un martes por la mañana, se extrañó. Le pedí, con toda la calma del mundo,
que me sacara los extractos de todas mis cuentas de los últimos 15 años. Me preguntó si había algún problema. Le sostuve la mirada y le dije una media verdad que era más segura que cualquier mentira. Son cosas de la herencia, Rafael. Hay que poner los papeles en orden. Con la carpeta de los extractos del banco en el asiento del copiloto, conduje hasta Úbeda. Pesaba. Esa carpeta pesaba más que 1000 sacos de aceitunas. Dentro no había solo papeles. Estaba el sudor de mi vida entera, cuantificado en cifras y fechas que demostraban una sangría lenta y silenciosa de la que yo no me había enterado. Cada kilómetro que me acercaba a la ciudad, sentía cómo la pena se iba quedando atrás, en el polvo del camino, y lo que crecía dentro de mí era una calma fría, una certeza afilada como un cuchillo. Ya no se trataba de llorar a una muerta, se trataba de hacer justicia a un vivo. La oficina de don Alejandro olía a lo que huelen los sitios importantes, a papel viejo, a madera de la buena y a respeto. Era un hombre mayor, de pelo blanco y gafas de montura de Querey, que tenía la fama de conocer el Código Civil tan bien como los 10 mandamientos. Me recibió con una formalidad que agradecí. No hubo preguntas personales, no hubo palmaditas en la espalda, solo un apretón de manos firme y un dígame, Manuel, ¿en qué puedo servirle? Puse la carpeta sobre su mesa de roble. No la abrí. Él la miró, pero no la tocó. Yo, a pesar de venir del campo y de llevar las manos ásperas de trabajar, me comporté con el señorío que mi padre me enseñó. La dignidad, decía, no la da el dinero, sino el saber estar. Me senté recto y le miré a los ojos. No le hablé de mi dolor, ni de mi mujer, ni de ningún Ricardo. Le hablé como un hombre de negocios. Le dije que quería entender mis derechos como padre y mis obligaciones como testador. Quería poner los papeles en orden. Don Alejandro asintió lentamente, entendiendo perfectamente que las palabras que yo usaba eran un escudo para ocultar una herida mucho más profunda. Se levantó y fue hacia una pizarra que tenía en la pared. Cogió una tiza y, para mi sorpresa, dibujó un círculo grande, como si fuera una tarta. «Vamos a ver su patrimonio, Manuel, de una forma sencilla», me dijo. Lo dividió en 3 porciones exactamente iguales. Me explicó que la ley española, es muy clara. Mi herencia, esos 300.000 euros que tanto me había costado reunir, se partía en 3 tercios. El primer tercio, me dijo, señalando la primera porción, es la legítima estricta. Esa parte, 100.000 euros, tiene que ir a mi hijo Javier por obligación. No se la puedo quitar. Es su derecho de sangre. Escuchar eso fue como tragar una piedra, pero asentí. Yo soy un hombre que respeta la ley, aunque no me guste. Luego señaló la segunda porción. Esta es la mejora, dijo. La ley pensó en esto para que un padre pudiera mejorar a uno de sus hijos sobre los demás. Me explicó que, aunque normalmente se usa para favorecer a un hijo, también significa que tengo el poder de no dársela. Es mi decisión. Podía dársela toda a Javier, o no darle nada. Ahí, en esa segunda porción, vi la primera luz. Era mi arma. Finalmente, apuntó a la última porción de la tarta. Y esto, Manuel, es la libre disposición. Es suyo, completamente suyo. Puede hacer con él lo que le plazca. Dárselo a su hijo, a su nieto, a la iglesia o a una organización benéfica. Es su libertad, su voluntad.
Y mientras aquel hombre de ley hablaba, algo dentro de mí hizo clic. Dejé de ser una víctima, un pobre viudo engañado. Me convertí en un estratega. La herencia ya no era una masa de dinero que mi hijo esperaba recibir. Eran 3 territorios distintos, y yo controlaba las fronteras de 2 de ellos. La ley, que siempre había visto como algo lejano y complicado, de repente se convirtió en un mapa claro, en un instrumento de justicia, una justicia práctica y terrenal, como nos gusta en Andalucía. Sin dramas, sin gritos, una justicia de números y de firmas. Comprendí que la amenaza de un padre de no dejarle nada a un hijo es mentira, una fantasmada. Pero la amenaza de dejarle solo lo que la ley obliga, esa era real y era devastadora. La diferencia entre recibirlo todo y recibir solo un tercio no era solo dinero, era un veredicto. Cuando don Alejandro terminó, el silencio llenó la oficina. Me miró por encima de las gafas, esperando mi reacción. Yo no dudé ni un segundo. La rabia fría de la noche anterior se había convertido en un plan de acción. Le di mis instrucciones con una voz firme que no parecía ni la mía. Le dije que preparara los papeles para redactar un nuevo testamento. Mi hijo Javier recibiría lo que la ley mandaba que recibiera, la legítima estricta, 100.000 euros, ni un céntimo más, ni un céntimo menos. El resto, los otros 200.000 euros, la suma de la mejora y la libre disposición, quería que fueran para proteger el futuro, no para pagar los errores y las deudas del pasado. Quería que ese dinero fuera íntegramente para mi nieto, para Leo, puesto en una cuenta a su nombre que nadie, y mucho menos su padre, pudiera tocar hasta que cumpliera los 25. Don Alejandro no hizo ninguna pregunta. Solo asintió, cogió una pluma y empezó a tomar notas. Al salir de aquella oficina, el sol de Úbeda me dio en la cara, pero ya no me pesaba. Me sentía más ligero, no feliz. La felicidad era una palabra de otro tiempo. Pero me sentía en paz. Había perdido a mi mujer. Había perdido la confianza en mi hijo. Pero acababa de recuperar algo que valía mucho más: el control sobre mi propia vida y sobre el fruto de mi trabajo. Había recuperado mi dignidad. Los días que siguieron a mi visita al abogado fueron extraños. Vivía en una calma que no era paz. Era el silencio del cazador que ha puesto la trampa y espera, inmóvil, a que la presa caiga. Mi primer acto fue construir el arma. Me senté a la mesa de la cocina y organicé todos los papeles en una carpeta de cartón, de esas baratas que venden en el estanco. Primero, las cartas de Ricardo, ordenadas por fecha. Luego, la libreta negra de hule, abierta por la página donde se veía la suma total. Y por último, los extractos del banco, con las retiradas de dinero más gordas marcadas con un círculo rojo que había hecho con un bolígrafo de mi nieto. La carpeta, así cerrada, no parecía gran cosa, pero yo sabía que dentro no había papel, sino la detonación de una bomba. Era la prueba física de 50 años de mentiras y el testamento de mi resolución. La dejé en el cajón de la cómoda, esperando su momento. El siguiente paso era el más difícil: representar mi papel. Tenía que seguir siendo el padre viudo, algo perdido y bonachón que mi hijo creía que era. La oportunidad llegó ese mismo fin de semana. Javier se presentó a la hora de comer, sin avisar, con esa sonrisa que ponía cuando el agua le llegaba al cuello. Traía unos pasteles de Úbeda, el cebo del que se siente culpable, o del que viene a pedir.
Lo hice pasar al patio, el escenario de tantas comidas familiares, el mismo sitio donde todo había empezado. Ahora era un teatro, y la función estaba a punto de comenzar. El ambiente era espeso como el aceite en invierno. Él hablaba sin parar de sus planes, de lo mal que estaba la economía, de lo difícil que era ser emprendedor. Lanzaba sus anzuelos, uno tras otro, hablando de una pequeña ayuda que sería crucial, de una inversión a futuro que me devolvería con creces. Yo escuchaba, asentía, y le servía más gazpacho. Mi estrategia era el silencio y la evasiva, un arte que se aprende en los pueblos pequeños de Andalucía, donde una palabra de más puede prender una meca. Cuando me hablaba de números, yo le hablaba de la sequía. Cuando mencionaba la palabra préstamo, yo le contaba que los geranios este año estaban más bonitos que nunca. Lo veía desesperarse por dentro. Su sonrisa se tensaba, pero tenía que mantener las apariencias, sobre todo aquí, en el patio, donde cualquier voz más alta de la cuenta viaja por las ventanas abiertas de los vecinos. Al final, viendo que no llegaba a ningún sitio, me arrinconó. Puso su mano en mi hombro, con esa falsa familiaridad que usan los que quieren algo. Me miró con unos ojos que intentaban parecer suplicantes, y me dijo que el tiempo se le acababa, que si no hacía algo ya, lo perdería todo. Yo dejé que el silencio se alargara. Lo miré, no como un padre mira a un hijo, sino como se mira a un extraño. Y entonces le di la frase que había estado preparando, la llave maestra de mi plan. Le dije, con una voz cansada, casi de lástima: «Lo estoy pensando, hijo. Estas cosas llevan su tiempo. No se pueden decidir a la ligera». Vi cómo se le relajaba el rostro. Una no respuesta. No era un no, así que no podía enfadarse. Pero tampoco era un sí. Era la promesa de una posibilidad, una puerta entornada que alimentaba su esperanza y, con ella, su ceguera. Se fue de casa una hora después, convencido de que me tenía en el bote, de que el viejo acabaría cediendo. A la mañana siguiente, cogí el coche y fui a Jaén, solo. No le dije a nadie a dónde iba. La notaría estaba en una calle céntrica, un edificio antiguo con un silencio que imponía respeto. Me hicieron pasar a un despacho que olía a cera de muebles y a secretos bien guardados. El notario, un hombre serio con traje gris, leyó en voz alta el documento que don Alejandro había preparado. Cada palabra era un golpe de martillo clavando un ataúd, el ataúd de la vida que había conocido. Cuando terminó, me tendió la pluma. La cogí. Pesaba 1 tonelada. Al firmar, el rasguido de la punta sobre el papel fue el único sonido en toda la sala. No sentí alegría ni venganza. Sentí como un peso enorme, el peso de la duda y la humillación, se me quitaba de encima. Había hecho justicia, había protegido el sudor de mi frente, había salvado mi dignidad. Esa misma tarde, de vuelta en casa, esperé a que se hiciera la hora en la que sabía que Javier estaría en su oficina, ahogado en facturas. Descolgué el teléfono, marqué su número. Cuando respondió, su voz sonó ansiosa, expectante. Yo no le di rodeos. Usé el tono de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Le dije, con una calma que debió de helarle la sangre: «Hijo, ven el sábado. Tenemos que hablar de negocios». Hubo un segundo de silencio al otro lado, y luego escuché su alivio, su euforia mal disimulada. Estaba seguro de que hablar de negocios significaba que iba a abrir la cartera.
Me dijo que por supuesto, que allí estaría sin falta. Colgué el teléfono. La casa se quedó en un silencio absoluto. La trampa estaba puesta. El cebo había sido mordido. Ahora solo quedaba esperar a que llegara el sábado. Y sabía, con una certeza que me recorría cada hueso, que la cosecha de ese día iba a ser muy, muy amarga. El sábado llegó con un sol implacable, de esos que rajan la tierra y blanquean las paredes hasta que duelen los ojos. Había pasado la mañana en un estado de extraña concentración, como el torero en la capilla antes de salir al ruedo. No sentía nervios, ni siquiera pena, solo un frío propósito que me recorría las venas. Me aseguré de que mi nieto Leo estuviera en casa de un amigo y de que la mujer de Javier no viniera con él. Esto era un asunto de hombres, un asunto de honor, y se iba a resolver entre el padre y el hijo. Lo esperé sentado a la mesa de piedra del patio, el mismo sitio donde se había sembrado la semilla de la duda. Pero el escenario había cambiado. Sobre la mesa no había merienda, ni café, ni una botella de vino. Solo 2 vasos con agua y la carpeta de cartón, cerrada, inocente, letal. Dejé la cancela de la calle entornada a propósito. No para que los vecinos cotilleran, sino para que la posibilidad de que lo hicieran estuviera presente en el aire. Para que mi hijo supiera que cualquier escándalo, cualquier grito sería público. El miedo al que dirán era la última muralla que contenía la bestia. Llegó puntual, al mediodía. Entró sonriendo, con la cara de un hombre que va a cobrar una deuda. Se le veía eufórico, convencido de que su paciencia y su astucia habían doblegado al viejo. «¿Qué tal, papá? ¿Listo para hablar de negocios?», me dijo, mientras se acercaba para darme un abrazo que no le correspondí. Se quedó a medio camino, desconcertado por mi frialdad. Su sonrisa flaqueó por un instante al ver la mesa vacía, la austeridad de la escena. Le señalé la silla de enfrente. Se sentó y su mirada se clavó en la carpeta. Dejé que el silencio se masticara durante 1 minuto largo, bajo el zumbido de las moscas y el sol como testigo. Él carraspeó, incómodo. Iba a hablar, pero me adelanté. Puse una mano sobre la carpeta y con una calma que me sorprendió a mí mismo, abrí la tapa. Mi voz sonó seca, sin emoción. Le dije que antes de hablar de su futuro, íbamos a hablar del pasado. Saqué la primera carta, la que empezaba con mi querida Paloma, y la deslicé sobre la piedra de la mesa hasta que quedó delante de él. Vi cómo sus ojos se abrían como platos. El color desapareció de su cara. De repente, entendió que no había venido a una negociación, sino a un juicio. Y entonces empezó la letanía. No levanté la voz, no había necesidad. Los hechos hablaban por sí solos, con la contundencia de un martillo. Fui sacando los documentos, uno por uno, como un notario leyendo un testamento. Primero, el resto de las cartas. Luego, la libreta de hule negro. Marzo de 2005, le dije, señalando una anotación. 5.000 euros. Recuerdo perfectamente que ese año me dijiste que tu madre necesitaba un abrigo de piel, que todas sus amigas tenían uno y le daba vergüenza. Yo me quité el dinero de la cooperativa para dárselo. Él no dijo nada, solo miraba el papel mudo. Seguí, pasé la página. Junio de 2010, 12.000 euros. Levanté la vista y lo miré fijamente.
El año del tractor, Javier. El año que tu madre me convenció de que no lo comprara para ahorrar. El año que pasé tragando polvo y veneno en el campo mientras Ricardo, se compraba a saber qué con el dinero de mi espalda. La palabra Ricardo sonó como una piedra en un pozo. Él intentó defenderse. Balbuceó. Me dijo que su madre era una mujer infeliz, que yo nunca la había entendido, que solo pensaba en el campo y en el trabajo. Intentó pintar un retrato de ella como una víctima y de mí como un carcelero insensible. Yo dejé que hablara, que se enredara en sus propias mentiras. Luego, cuando vio que la defensa de su madre no funcionaba, pasó a defenderse a sí mismo. Juró que él no sabía nada de las cantidades, que solo se enteró al final, cuando ella ya estaba enferma. Me dijo que había guardado el secreto para protegerme, para que no sufriera, y que si había callado era por el bien de la familia, por sus hijos, por mis nietos. Sus excusas eran cada vez más patéticas, ahogándose en la evidencia que tenía delante. Cuando terminó de hablar, con la cara congestionada y un hilo de sudor bajándole por la sien, yo no respondí. Simplemente saqué el último fajo de papeles, los extractos del banco, y los puse sobre la mesa, encima de todo lo demás. La prueba final, fría e irrefutable. Y entonces me callé. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, un silencio largo, pesado. Un silencio andaluz que pesa más que 1000 palabras. El sol caía a plomo sobre el patio, y en ese silencio solo se oía su respiración agitada y el zumbido de una avispa cerca de los geranios. Lo vi encogerse en la silla, como si el peso de la verdad lo estuviera aplastando físicamente. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una humillación desnuda y temblorosa. No había debate, no había discusión, solo había un veredicto, y estaba escrito en el silencio. Rompí el silencio. Mi voz sonó extraña en el calor inmóvil del patio, como si viniera de lejos. No era una voz de padre, era la voz de un juez dictando sentencia. Levanté la vista del desastre de papeles que cubría la mesa y clavé los ojos en mi hijo. La verdad final no era la infidelidad de su madre, ni el dinero robado. La verdad final, la que importaba ahora, era la suya. Le dije que él lo sabía, que él siempre lo había sabido, que sabía que el dinero que me pedía con tanta urgencia no era para ninguna inversión, sino para tapar el agujero que su madre había cavado durante 15 años. Le dije que había usado la vergüenza de ella para alimentar su propia codicia, que había sido cómplice y beneficiario de la mentira. Vi una chispa de pánico en sus ojos. Iba a protestar, a negarlo, pero no le di tiempo. Continué, con la misma voz helada, y le expliqué las consecuencias. Le conté mi visita al abogado y mi parada en la notaría. Le hablé de la ley, de cómo funciona la herencia de un hombre de bien en este país. Le dije que la ley me obligaba a darle una parte, y que yo, como hombre que respeta la ley, cumpliría con mi obligación. Recibirás, le dije, la legítima estricta, 100.000 euros. Ni un céntimo más, ni uno menos. Y entonces le di el golpe de gracia. El resto, le expliqué, la mejora y la libre disposición, los 200.000 euros que él ya contaba como suyos, irían a parar a un fideicomiso a nombre de Leo. Un dinero que nadie, y recalqué la palabra nadie, podría tocar hasta que mi nieto cumpliera los 25 años. Le dije que ese dinero era el sudor de mi vida y que serviría para darle un futuro a un inocente, no para pagar las deudas de un culpable. Especialmente,
le dije, no las tuyas. Fue como si le hubiera echado un cubo de agua hirviendo por encima. La humillación se convirtió en una rabia desesperada. Se puso en pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. El ruido seco retumbó en el patio. «¡Me arruinas!», gritó, y por primera vez su voz se rompió en un chillido agudo. «¡Me dejas en la calle!». Lo hacía por tu nieto, por mi hijo, para que tuviera lo que yo no he tenido. No tienes corazón. Me acusó de ser un viejo cruel y resentido. Un hombre vengativo que prefería ver a su propia familia hundida antes que perdonar. Ahí fue cuando me levanté yo, lento, sin brusquedad. Sentí como la sangre me subía a la cabeza, pero no era una ira ciega. Era una furia clara y afilada como el cristal. Mi voz, por primera vez en toda la conversación, se elevó. No fue un grito como el suyo. Fue un trueno contenido, una vibración que parecía salir de la misma tierra que pisaba. «Corazón», le dije, y la palabra sonó como un latigazo. Corazón es el que he tenido yo trabajando 50 años de sol a sol para que un artista de pacotilla se llevara el dinero para sus cuadros y sus poemas. Corazón es el que tuve para no comprarme un tractor y pasarme los inviernos tiritando mientras mi dinero se iba en viajes y regalos para otro. Y dignidad es lo que tengo ahora, para asegurarme de que tú no hagas exactamente lo mismo. Mi dolor, el dolor de un hombre al que le han robado el alma de su vida, se manifestó en ese momento, no en lágrimas, sino en la fuerza de cada una de esas palabras. La mandíbula me dolía de la tensión, y mis manos, apoyadas en la mesa, estaban blancas por la fuerza con que apretaba la piedra. Javier se quedó sin palabras, boquiabierto ante una fuerza que no conocía en mí, y yo, aprovechando su desconcierto, asesté el golpe final, el más andaluz, el más terrible de todos. Lo señalé con el dedo, no a él, sino a la cancela entreabierta que daba a la calle. «Y ahora, vete», le ordené con una voz que ya había vuelto a ser un susurro helado. «Y escúchame bien. Si alguien en el pueblo te pregunta, si la vecina te ve salir con esa cara, si te cruzas con cualquiera en la plaza, les dirás que hemos tenido una discusión de negocios, que no nos hemos puesto de acuerdo en una inversión. ¿Me oyes? Porque mientras yo viva, esta familia de cara a la calle va a mantener las apariencias. La vergüenza esa te la comes tú, solo y en silencio». Él me miró con los ojos llenos de odio, pero también de miedo. Entendió perfectamente el alcance de mi amenaza, el escándalo, la habladuría, la mancha en el apellido. La vergüenza pública era un monstruo mucho más grande que la ruina económica. Se dio la vuelta. No hubo portazos, no hubo insultos. Salió del patio en silencio, con los hombros caídos, como un hombre que va a su propio entierro. Lo vi cruzar la cancela y desaparecer calle abajo, bajo el sol implacable del mediodía. Me quedé solo, de pie, en medio del patio, rodeado por los fantasmas de mi vida y los papeles de la traición esparcidos sobre la mesa. No me senté. Permanecí erguido, inmóvil, como un olivo viejo que ha aguantado la peor de las tormentas, y aunque herido por dentro, sigue en pie. Ha pasado un año. El sol de agosto vuelve a caer sobre el patio, pero es un sol distinto. O quizás el que es distinto soy yo. Ya no me quema, no me pesa. Lo siento en la piel como una vieja caricia, la costumbre de toda una vida.
El patio está más bonito que nunca. Los geranios, que ahora cuido con mi nieto Leo, rebosan de las macetas como cascadas de sangre y fuego. Él es mi sombra, mi alegría. Me sigue a todas partes, con sus preguntas infinitas sobre los olivos, sobre los bichos, sobre las nubes. Hablamos de todo, menos de las dos personas que faltan en nuestras conversaciones, su abuela y su padre. Es un silencio que hemos pactado sin palabras, un hueco que llenamos con risas y con el sonido del agua de la regadera. Mi relación con Leo es ahora el centro de mi vida. Le estoy enseñando lo que sé, lo poco o mucho que aprendí en 73 años. Le enseño a distinguir un picual de un hojiblanca por la forma de la hoja. Le cuento las historias del pueblo, las de verdad, no las de los libros. He volcado en él todo el amor y todo el propósito que antes repartía. Es una forma de seguir adelante, de asegurarme de que el sudor de mi vida no cayó en tierra estéril. El teléfono sonó el día de mi cumpleaños, como sabía que sonaría. Era Javier. Su voz, al otro lado de la línea, era la de un extraño que se ha aprendido de memoria unas cuantas frases educadas. Me felicitó. Le di las gracias. Me preguntó qué tal estaba todo por allí. Le respondí que, como siempre, silencio. Un silencio incómodo, lleno de todo lo que no podíamos decirnos. Me preguntó por el niño. Le dije que bien. Y ya está. Se despidió hasta la próxima llamada. La de Navidad, supongo. Colgué el auricular y me quedé un momento mirando el teléfono. No había calidez en esa llamada, ni rastro de arrepentimiento. Solo la fría formalidad de una obligación cumplida. No hemos vuelto a hablar de dinero ni del pasado. Él cumple con los límites que le impuse, y a cambio yo le permito mantener ese hilo finísimo que aún lo une a esta familia. No es perdón, es un armisticio. La confianza, como la buena loza, cuando se rompe no se puede pegar. Volví al patio, donde Leo me esperaba para seguir con nuestra tarea. El sol empezaba a bajar, tiñendo las paredes encaladas de un color anaranjado. El niño se me quedó mirando con esos ojos serios que a veces pone, los ojos de su abuela, y de repente me hizo la pregunta que yo sabía que algún día llegaría, la pregunta que más temía. Me preguntó: «Abuelo, ¿tú querías mucho a la abuela?» Dejé la regadera en el suelo. El agua empezó a formar un pequeño charco a mis pies. No le miré a él, miré al horizonte, más allá de los tejados del pueblo, hacia mis campos de olivos, que a esa hora parecían un mar de plata vieja. El recuerdo de Carmen ya no dolía como una herida abierta, sino como una cicatriz antigua, de esas que se notan cuando cambia el tiempo. Pensé en la mentira, en la traición, en los años perdidos. Y pensé también en los años buenos, en la vida que construimos juntos, aunque una parte de ella fuera una farsa. Después de un silencio que me pareció una eternidad, me agaché hasta ponerme a su altura. Lo miré a los ojos, a esos ojos limpios que todavía no saben de mentiras, y le dije la verdad, mi verdad. Quise mucho la vida que construí, hijo, le dije, y mi voz sonó firme y serena. Y esa vida no es solo una persona, es esta casa que levanté con estas manos. Es esta tierra que me ha dado de comer 50 años, y sobre todo eres tú. Le puse una mano en el hombro, y eso, Leo, todo eso, es lo que un hombre tiene que proteger, cueste lo que cueste. Él asintió, aunque no sé si lo entendió del todo, pero no importaba.
Ya lo entendería con el tiempo. Yo me levanté y volví a coger la regadera. Me sentía en paz. Una paz extraña. Una paz amarga. Ganada a pulso. No era la paz del que perdona y olvida. Era la paz del que ha luchado por su dignidad. Y al final de todo, ha conseguido mantenerla en pie. Manuel aprendió que la verdad, por muy amarga que sea, es la única herramienta para defender la dignidad. El honor es lo que la gente ve en la calle. La dignidad es lo que un hombre sabe de sí mismo al cerrar la puerta. Y la verdadera justicia, a veces, no se grita, sino que se construye en silencio, protegiendo el futuro de los inocentes.